Queridos amigos, soy Padre Ángel Espinosa de los Monteros. Hoy quiero hablarles de algo que todos llevamos dentro como una inquietud silenciosa, como un anhelo que a veces no sabemos nombrar, el deseo de entregar nuestra mente a Dios, de encontrar esa paz que el mundo no puede dar, esa fortaleza que no nace de nosotros mismos, sino de algo mucho más grande. ¿Cuántas veces hemos sentido que nuestra cabeza es un lugar ruidoso, lleno de voces contradictorias, de miedos que nos paralizan, de pensamientos que nos arrastran hacia la angustia o hacia la dispersión? Queremos paz, queremos claridad, queremos vivir con ese sosiego interior que vemos en los santos, en las personas verdaderamente libres. Pero hay algo que nos detiene, algo que nos hace aferrarnos al control, a la ilusión de que si nosotros no dirigimos cada pensamiento, cada preocupación, todo se vendrá abajo. Y entonces vivimos cansados, agotados de tanto querer sostener el mundo con nuestras propias manos, sin darnos cuenta de que hay unas manos mucho más fuertes que las nuestras, dispuestas a sostener todo lo que somos, incluida nuestra mente inquieta. Entregar la mente a Dios no es un acto de magia, no es repetir una fórmula y esperar que de repente todos los problemas desaparezcan como por arte de encantamiento. No, mis queridos amigos, entregar la mente a Dios es mucho más profundo, mucho más exigente y a la vez mucho más liberador de lo que podríamos imaginar. Es un acto de confianza radical, de humildad verdadera, de reconocer que nosotros solos no podemos con todo, que nuestra inteligencia, por brillante que sea, tiene límites, que nuestros pensamientos, por más que los organicemos, no siempre nos llevan a la verdad ni a la paz. Entregar la mente es aprender a pensar con Dios, a ordenar nuestros pensamientos según la luz que Él nos da, a dejar que su presencia serena ilumine incluso los rincones más oscuros de nuestra interioridad. He conocido a muchas personas, hombres y mujeres de toda edad y condición, que viven atormentados por sus propios pensamientos. Gente que no puede dormir porque la mente no para, que se levanta cada mañana ya cansada de tanto darle vueltas a las mismas preocupaciones, que vive encadenada a patrones mentales destructivos, a obsesiones, a miedos irracionales, que saben que son irracionales pero que no pueden controlar. Y cuando les pregunto qué han intentado para salir de esa prisión mental, me cuentan de técnicas, de métodos, de ejercicios, de relajación, de mil cosas que han probado sin resultado duradero. Porque el problema, queridos amigos, no está en la técnica, sino en el enfoque. Mientras sigamos creyendo que nosotros somos los únicos dueños y señores de nuestra mente, mientras no abramos ese espacio sagrado a la presencia de Dios, seguiremos dando vueltas en el mismo círculo de angustia. Recuerdo a una mujer que vino a verme hace algunos años. Era una profesional exitosa, inteligente, capaz, pero vivía absolutamente destrozada por dentro. Me contó que no podía dejar de pensar, que su mente era como una máquina que nunca se apagaba, que incluso cuando intentaba rezar los pensamientos la invadían, la distraían, la sacaban de cualquier posibilidad de quietud. Le pregunté qué es lo que más temía y después de un silencio largo me dijo, con los ojos llenos de lágrimas: tengo miedo de que si dejo de controlar mis pensamientos, si dejo de estar alerta todo el tiempo, algo terrible va a pasar. Ahí estaba la raíz de su tormento. Ella había hecho de su mente una fortaleza, pero esa fortaleza se había convertido en su cárcel. Había aprendido desde niña que solo podía confiar en sí misma, que tenía que anticiparse a todo, que pensar constantemente era la forma de estar segura. Y ahora, esa misma estrategia que en algún momento le sirvió para sobrevivir, la estaba matando por dentro. ¿Qué significa entregar la mente a Dios? Significa, en primer lugar, reconocer que Dios existe, que no es una idea abstracta, sino una persona viva que nos ama, que nos conoce mejor que nosotros mismos, que tiene un plan para nuestra vida mucho más hermoso que cualquier cosa que nosotros podamos imaginar. Significa creer de verdad, no solo de palabra, que Él es más sabio que nosotros, que ve lo que nosotros no vemos, que sostiene lo que nosotros no podemos sostener. Y desde ese reconocimiento, desde esa fe profunda,
comenzar a soltar, a aflojar el puño cerrado con el que hemos agarrado nuestra vida, nuestros planes, nuestras preocupaciones. Entregar la mente a Dios no es dejar de pensar, no es volverse pasivo, no es caer en una especie de irresponsabilidad espiritual donde todo da igual porque Dios proveerá. No, eso sería una caricatura, una distorsión peligrosa. Entregar la mente a Dios es aprender a pensar bien, a pensar con orden, a pensar desde la verdad y no desde el miedo. Es pedirle a Él que ilumine nuestra inteligencia, que nos ayude a discernir lo importante de lo accesorio, lo verdadero de lo falso, lo que depende de nosotros, de lo que está en sus manos. Es cultivar lo que los antiguos llamaban la vigilancia del corazón, esa atención serena a lo que pasa dentro de nosotros, sin juzgarnos con dureza, pero sin dejar que cualquier pensamiento se instale en nuestra mente como si fuera verdad absoluta. Miren, queridos amigos, hay pensamientos que vienen de Dios, que son luz, que nos impulsan al bien, a la verdad, al amor. Hay pensamientos que vienen de nosotros mismos, de nuestra memoria, de nuestra imaginación, de nuestros deseos y temores. Y hay pensamientos que vienen del enemigo de nuestra alma, pensamientos oscuros, destructivos, que nos hunden en la desesperanza, en la confusión, en el pecado. Y nosotros muchas veces no sabemos distinguir. Creemos que todo lo que pasa por nuestra cabeza es nuestro, es verdad, es real. Y entonces sufrimos innecesariamente, nos angustiamos por cosas que ni siquiera han sucedido, nos dejamos arrastrar por corrientes de pensamiento que nos alejan de Dios y de nosotros mismos. Entregar la mente a Dios es aprender a discernir, a poner nombre a lo que sentimos y pensamos, a no identificarnos con cada pensamiento que cruza por nuestra conciencia. Es como estar sentado a la orilla de un río viendo pasar las aguas. Los pensamientos vienen y van. Algunos son claros, otros turbios, algunos traen paz, otros inquietud, pero nosotros no somos ese río, no somos esos pensamientos, somos algo mucho más profundo, somos hijos de Dios, templos del Espíritu Santo, personas amadas con un amor eterno. Y desde esa identidad profunda, desde ese centro anclado en Cristo, podemos mirar nuestros pensamientos con serenidad, sin asustarnos, sin dejarnos arrastrar, eligiendo cuáles cultivar y cuáles dejar pasar. Hay una práctica que a mí me ha ayudado mucho y que he recomendado a muchísimas personas con resultados muy hermosos. Se trata de esto. Cada vez que un pensamiento inquietante, obsesivo, negativo, se presenta en tu mente, en lugar de luchar contra él, en lugar de intentar expulsarlo a la fuerza, lo cual generalmente solo lo fortalece, simplemente reconócelo con serenidad y ofrécelo a Dios. Di con sencillez: Señor, aquí está este pensamiento, este miedo, esta preocupación, no sé qué hacer con esto, te lo entrego, tú sabes lo que necesito, confío en ti. Y luego con mucha suavidad, dirige tu atención hacia algo bueno, hacia una oración sencilla, hacia el recuerdo de alguna bendición, hacia la presencia amorosa de Dios en tu corazón. No se trata de reprimir, se trata de reorientar. No se trata de negar lo que sentimos, se trata de ponerlo en las manos de quien puede sanarlo. Esta mujer de la que les hablaba antes, cuando empezó a practicar esto, me contó algo muy hermoso. Me dijo que al principio le costaba mucho, que le parecía que no estaba pasando nada, que los pensamientos seguían igual de fuertes, pero poco a poco, con paciencia, con constancia, empezó a notar un cambio sutil pero profundo. Los pensamientos seguían viniendo, eso sí, porque la mente es así, siempre activa, siempre generando contenido, pero ella ya no estaba atrapada en ellos. Había aprendido a crear un espacio, una distancia santa entre su verdadero yo y el flujo de sus pensamientos. Y en ese espacio Dios estaba presente, sosteniéndola, dándole paz, dándole la claridad para ver que no todo lo que pensaba era verdad, que no tenía que creer cada voz que resonaba en su cabeza. Entregar la mente a Dios también implica ordenar nuestra vida de pensamiento de una manera muy concreta y práctica. Implica cuidar lo que dejamos entrar en nuestra mente.
Vivimos en un mundo que bombardea constantemente nuestra conciencia con estímulos, con información, con imágenes, con mensajes de todo tipo. Y no todo lo que entra en nuestra mente es bueno, no todo nos edifica, no todo nos acerca a la verdad y a la belleza. Hay contenidos que son veneno para el alma, que ensucian nuestra imaginación, que despiertan pasiones desordenadas, que nos llenan de ansiedad o de resentimiento. Y si queremos vivir en paz, si queremos entregar nuestra mente a Dios, tenemos que ser vigilantes, tenemos que ser sabios en lo que consumimos. No se trata de volvernos unos ermitaños que huyen del mundo, no. Se trata de ser selectivos, de tener criterio, de preguntarnos con honestidad, esto que estoy viendo, esto que estoy leyendo, esto que estoy escuchando, ¿me acerca a Dios o me aleja de Él? ¿Me da paz o me inquieta? ¿Me ayuda a crecer en virtud o me hunde en la mediocridad y actuar en consecuencia? A veces tendremos que renunciar a cosas que nos gustan, pero que sabemos que no nos hacen bien. A veces tendremos que apagar la pantalla, cerrar el teléfono, alejarnos de conversaciones tóxicas. Y eso no es cobardía, eso es prudencia. Eso es amar nuestra propia alma lo suficiente como para protegerla de lo que la daña. Recuerdo a un joven que conocí en un retiro, un chico inteligente, sensible, pero que vivía preso de una adicción a la pornografía que lo estaba destruyendo. Me contó con mucho dolor que había intentado de todo para salir de eso, que rezaba, que se confesaba, que prometía una y otra vez que no volvería a caer, pero que siempre volvía a lo mismo. Y cuando profundizamos en su vida, descubrimos que el problema no era solo la adicción en sí, sino todo el ecosistema mental que él había construido. Pasaba horas en redes sociales viendo contenido que, sin ser explícitamente pornográfico, sí alimentaba la fantasía, la lujuria, el deseo desordenado. Se acostaba tarde navegando sin rumbo por internet, llenando su mente de estímulos que luego, en la soledad de la noche, lo llevaban inevitablemente a caer. No estaba cuidando su mente. No estaba siendo responsable de lo que dejaba entrar en su mundo interior. Y por eso, aunque rezaba, aunque quería salir, no lo lograba. Le ayudé a entender que entregar la mente a Dios no era solo un acto puntual de oración, sino una forma de vida. Era reorganizar su día, sus hábitos, sus consumos. Era establecer límites claros, tiempos concretos para la oración, para el descanso, para el trabajo. Era aprender a llenar su mente de cosas buenas, de lecturas que lo elevaban, de música que lo pacificaba, de conversaciones que lo edificaban. Era, sobre todo, aprender a estar a solas consigo mismo y con Dios, sin huir hacia la distracción constante, porque muchas veces llenamos nuestra mente de ruido precisamente para no tener que enfrentar lo que hay dentro, para no tener que mirar de frente nuestras heridas, nuestros vacíos, nuestras preguntas sin respuesta. Y Dios quiere entrar precisamente ahí, en esos lugares donde más duele, donde más miedo tenemos, donde más oscuro está, pero solo puede entrar si nosotros le abrimos la puerta, si dejamos de huir, si nos atrevemos a quedarnos quietos en su presencia. Hay otra dimensión de esto que me parece fundamental y que tiene que ver con la forma en que pensamos sobre nosotros mismos. ¿Cuántas personas viven prisioneras de un diálogo interior durísimo, cruel, implacable? Se hablan a sí mismas de una manera en que jamás le hablarían a otra persona. Se juzgan, se condenan, se machacan con una severidad que no tiene nada que ver con la verdad ni con el amor de Dios. Y esos pensamientos autodestructivos son quizás los más difíciles de entregar porque están tan arraigados, tan entretejidos con nuestra identidad que nos parece que son simplemente la verdad sobre nosotros. Pero no lo son, queridos amigos. La verdad sobre nosotros es que somos amados, que somos valiosos, que somos capaces de bien, que hay esperanza para nosotros por más que hayamos caído, por más que hayamos fallado. La verdad es que Cristo murió por nosotros cuando todavía éramos pecadores, que su amor no depende de nuestro desempeño, que Él nos mira con infinita ternura y nos llama a levantarnos, a comenzar de nuevo, a confiar en su misericordia. Y entregar la mente a Dios es aprender a pensar sobre nosotros mismos como Él piensa sobre nosotros. Es reemplazar la voz del acusador, del crítico interno despiadado, por la voz del Padre que nos dice: eres mi Hijo amado, en ti me complazco.
Esto no significa caer en la autocomplacencia, en justificar nuestros pecados, en negar nuestras debilidades. No, significa verlas con verdad, sí, pero también con misericordia. Significa reconocer que somos pecadores, sí, pero pecadores amados, redimidos, llamados a la santidad. Significa aprender a mirarnos con los ojos de Dios, con esa mirada que ve todo lo que somos, lo bueno y lo malo, pero que nunca nos desprecia, que nunca nos abandona, que siempre confía en lo que podemos llegar a ser por su gracia. He acompañado a tantas personas en el proceso de aprender a cambiar su diálogo interior, y es un proceso bellísimo, pero también muy exigente, porque requiere vigilancia, requiere darnos cuenta de cuándo estamos siendo injustos con nosotros mismos, de cuándo estamos permitiendo que pensamientos mentirosos sobre nuestra identidad se instalen como verdades. Requiere interrumpir esos pensamientos con suavidad, pero con firmeza, y reemplazarlos con la verdad del Evangelio. Requiere memorizar pasajes de la Escritura que nos recuerden quiénes somos en Cristo y repetirlos una y otra vez hasta que calen hondo en nuestro corazón. Una práctica muy concreta que recomiendo es esta. Cuando te sorprendas pensando algo destructivo sobre ti mismo, detente, respira y pregúntate, ¿esto que estoy pensando es verdad? ¿Es amoroso? ¿Es lo que Jesús pensaría de mí? Y si la respuesta es no, entonces rechaza ese pensamiento. Dile con autoridad, este pensamiento no viene de Dios, no lo acepto, elijo creer lo que Dios dice de mí. Y luego, con mucha intención, piensa algo verdadero, algo que esté enraizado en el amor de Dios por ti. Puede ser algo sencillo, soy hijo de Dios. Soy amado, soy perdonado, hay esperanza para mí. Y repítelo hasta que tu corazón comience a creerlo. Entregar la mente a Dios también es aprender a gestionar las preocupaciones de una manera radicalmente diferente a como el mundo nos enseña. El mundo nos dice que preocuparse es señal de responsabilidad, que si no estamos angustiados por el futuro es porque somos irresponsables o ingenuos. Pero Jesús nos dice algo completamente distinto. Nos dice, no se preocupen por el mañana, porque el mañana traerá sus propias preocupaciones. A cada día le basta su propio afán. Nos dice, miren los pájaros del cielo, que no siembran ni cosechan ni guardan en graneros, y sin embargo el Padre Celestial los alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellos? Esto no es un llamado a la pasividad, a no planificar, a no ser previsor. Es un llamado a confiar, a no dejar que la ansiedad por el futuro nos robe la paz del presente. Es distinguir entre la preocupación sana, que nos mueve a la acción responsable, y la preocupación tóxica, que nos paraliza, que nos hace dar vueltas y vueltas a los mismos escenarios catastróficos sin llegar a ninguna parte. Y esa preocupación tóxica, ese rumiar mental constante sobre lo que podría salir mal, es uno de los grandes ladrones de paz de nuestro tiempo. Entregar la mente a Dios en el área de las preocupaciones significa hacer algo muy concreto. Significa identificar qué es lo que realmente depende de mí y qué no. Significa hacer todo lo que está en mi mano, planificar con sabiduría, trabajar con diligencia, tomar las precauciones razonables y luego soltar, confiar, poner en las manos de Dios todo lo que escapa a mi control, que es mucho, que es casi todo, y cada vez que la preocupación vuelva a saltar mi mente, porque volverá, convertirla en oración. En lugar de darle vueltas y vueltas al problema, llevarlo ante el Señor, contarle con sencillez lo que me angustia, pedirle luz, pedirle ayuda, y luego dejar que Él se haga cargo. Conozco a un matrimonio que estaba pasando por una crisis económica muy seria. El negocio familiar había quebrado, las deudas se acumulaban, el futuro parecía oscurísimo. El hombre me decía que no podía dormir, que pasaba las noches calculando números, buscando soluciones, torturándose con escenarios cada vez más sombríos. Su esposa, por su parte, aunque también sufría, había aprendido algo que él todavía no había aprendido. Ella me dijo, padre, yo hago todo lo que puedo durante el día. Busco trabajo,
ajusto gastos, pido ayuda donde es necesario, pero cuando llega la noche le digo al Señor, hasta aquí llego yo, el resto es tuyo, y me duermo. Porque sé que preocuparme no va a resolver nada, solo me va a enfermar. Y efectivamente en medio de la misma tormenta ella tenía una paz que su marido no tenía. No porque fuera menos responsable, sino porque había entregado su mente a Dios de una manera más radical. Poco a poco, con mucha paciencia, él fue aprendiendo a poner límites a sus preocupaciones, a decir, de acuerdo, puedo pensar en esto durante media hora, buscar soluciones, hacer lo que esté en mi mano, pero después basta. Lo demás lo pongo en las manos de Dios. Y empezó a experimentar algo que le parecía imposible, empezó a dormir, empezó a tener paz en medio de la dificultad. No porque la dificultad hubiera desaparecido, sino porque su relación con la dificultad había cambiado. Ya no estaba solo, ya no era él contra el mundo, era Dios con él, y eso cambiaba todo. Entregar la mente a Dios es también aprender a vivir en el presente. Vivimos tan a menudo en el pasado, rumiando heridas viejas, resentimientos que no queremos soltar, fracasos que nos siguen definiendo años después de que sucedieron, o vivimos en el futuro, angustiados por lo que vendrá, soñando con un mañana que quizás nunca llegue, y mientras tanto, el presente, que es el único lugar donde realmente podemos vivir, donde realmente podemos amar, donde realmente podemos encontrar a Dios, se nos escapa entre los dedos sin que nos demos cuenta. Hay un ejercicio muy sencillo, pero muy poderoso, que se llama la práctica de la presencia de Dios. Consiste simplemente en esto: durante el día, en medio de lo que estés haciendo, detente por un instante. Toma conciencia de dónde estás, de lo que estás haciendo, de lo que estás sintiendo, y reconoce que Dios está ahí contigo. Di con sencillez: Señor, estás aquí conmigo, te doy este momento, haz de mí lo que quieras. Y luego continúa con lo que estabas haciendo, pero con una presencia diferente, con una atención diferente. Esto va creando en nosotros una conciencia habitual de Dios, va entrenando nuestra mente para volver a Él constantemente, para anclarse en su presencia, en lugar de perderse en las mil corrientes del pensamiento. Al principio, cuando intentamos esto, nos damos cuenta de lo dispersos que estamos, de lo poco que vivimos en el aquí y ahora. Nos sorprendemos una y mil veces perdidos en pensamientos sobre el pasado o el futuro, ausentes de nuestra propia vida. Pero no hay que desanimarse. Cada vez que nos damos cuenta y volvemos, es una victoria. Cada vez que elegimos estar presentes, estar con Dios en el momento presente, estamos entrenando nuestra mente, estamos construyendo nuevos caminos neuronales, estamos permitiendo que la gracia trabaje en nosotros. He conocido personas que han transformado su vida entera con esta práctica tan simple. Personas que vivían en una ansiedad constante y que han encontrado una paz profunda. Personas que estaban atrapadas en adicciones y que han encontrado libertad. Personas que no podían relacionarse bien con los demás porque estaban siempre en su cabeza, siempre ausentes, y que han aprendido a estar realmente presentes, a escuchar, a amar de verdad. Porque cuando entregas tu mente a Dios, cuando aprendes a vivir anclado en su presencia, todo cambia. Tu manera de ver las cosas cambia, tu manera de responder a las dificultades cambia, tu capacidad de amar cambia. Y esto nos lleva a algo muy importante. Entregar la mente a Dios no es solo para nuestro propio beneficio, no es solo para que nosotros tengamos paz, es también para que podamos ser instrumentos de paz para los demás. Cuando nuestra mente está ordenada, cuando está en paz, cuando está llena de Dios, entonces podemos pensar con claridad, podemos discernir con sabiduría, podemos aconsejar con prudencia, podemos ser luz en medio de la oscuridad, no porque seamos especiales, sino porque hemos permitido que la luz habite en nosotros. ¿Cuántas veces he visto esto en la vida concreta? Una madre que en medio de una crisis familiar, en lugar de dejarse arrastrar por el pánico, por los reproches, por la desesperación, se retira un momento a su habitación, se pone de rodillas, entrega toda esa situación a Dios y luego sale con una calma, con una claridad, con una sabiduría que no es suya sino de Dios, y esa calma se contagia, esa paz se difunde y la familia empieza a encontrar caminos donde parecía que no los había. O un padre
que en lugar de reaccionar con ira ante la rebeldía de un hijo, se toma un tiempo para orar, para entregar a Dios su propia frustración, su propio miedo, y luego habla con el hijo desde un lugar diferente, desde el amor sereno. ¿Sabes que tu hogar puede convertirse en un santuario donde el poder de Dios habita, protege y multiplica cada bendición que Él ha destinado para ti y los tuyos? Hoy quiero que entiendas algo que va a cambiar completamente la atmósfera de tu casa, la paz de tu familia y el futuro de todo lo que Dios ha puesto bajo tu cuidado. Porque no es casualidad que estés aquí en este momento. Dios te está preparando para que tomes autoridad espiritual sobre tu hogar, para que lo consagres, lo protejas y abras las puertas del cielo sobre ese lugar donde habitas. Tu casa no es solamente un espacio físico con paredes y techo. Tu hogar es un territorio espiritual, y hoy aprenderás a declarar sobre él la palabra de Dios con poder, con fe y con la unción del Espíritu Santo. Escucha con atención lo que te voy a decir. Muchas familias viven en guerra constante, en conflicto, en escasez y en opresión espiritual, simplemente porque no han entendido que su hogar necesita ser bendecido, consagrado y protegido bajo la cobertura de la sangre de Cristo. Hay hogares donde entra de todo: envidia, chisme, enfermedad, maldición, pobreza, división. Y todo eso entra porque no hay un vigilante espiritual que diga: alto, aquí gobierna Cristo, aquí reina la paz de Dios, aquí habita el Espíritu Santo. Así que prepara tu corazón, abre tu espíritu, porque lo que vas a recibir hoy no es simplemente información religiosa, es revelación divina, es la llave que abrirá las ventanas de los cielos sobre tu familia. Y cuando termines de escuchar este mensaje, te levantarás con autoridad, tomarás aceite ungido, tomarás agua bendita si la tienes, y darás la vuelta a tu hogar, declarando bendición, protección, prosperidad y la presencia manifiesta de Dios en cada rincón de tu casa. Vayamos a la palabra de Dios, porque todo lo que hagamos debe estar fundamentado en lo que el Señor ha establecido. En Deuteronomio capítulo 6, versículo 9, dice la Escritura: y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. ¿Te das cuenta? Dios le está diciendo a su pueblo que marque, que señale, que consagre su hogar con la palabra, porque el hogar es el primer territorio que el enemigo quiere invadir. Si destruye tu familia, destruye tu ministerio. Si contamina tu casa, contamina tu destino. Por eso necesitas levantarte como sacerdote o sacerdotisa de tu hogar y decir: en el nombre de Jesús, aquí se respeta a Dios, aquí se honra su palabra, aquí se ora, aquí se adora y aquí reina la paz del Altísimo. ¿Sabes qué pasa cuando bendices tu hogar? Estás creando una atmósfera celestial. Estás invitando a los ángeles de Dios a acampar alrededor de tu casa. Dice el Salmo 34, verso 7, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Cuando tú declaras bendición sobre tu hogar, cuando oras en cada habitación, cuando unges con aceite los marcos de las puertas, estás levantando un cerco de protección espiritual que el diablo no puede traspasar. Y eso no es magia, no es superstición, no es brujería. Es el poder de la palabra de Dios activado por la fe de un hijo o una hija que conoce su autoridad en Cristo. Ahora bien, hay gente que dice: y es que en mi casa todo está mal. Hay pleitos, hay gritos, hay falta de dinero, hay enfermedad. Y yo te pregunto, ¿has consagrado tu hogar? ¿Has orado por cada cuarto? ¿Has declarado la palabra sobre tu familia? Porque mira, si tú no gobiernas espiritualmente tu casa, otro espíritu lo hará. Si tú no estableces el orden de Dios en tu hogar, el desorden del enemigo entrará. Es ley espiritual.
Jesús lo dijo claramente en Mateo 12:29. ¿Cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. Tú tienes que ser el hombre fuerte, la mujer fuerte de tu casa. Tú tienes que atar al enemigo en el nombre de Jesús y declarar: aquí no entras, aquí no gobiernas, aquí no robas, esta casa está bajo la sangre de Cristo. Déjame explicarte algo profundo. Cuando los israelitas salieron de Egipto, Dios les ordenó marcar los dinteles de sus puertas con la sangre del Cordero. ¿Por qué? Porque esa sangre era señal de protección. El ángel de la muerte pasaba, veía la sangre y no tocaba esa casa. Hoy, nosotros tenemos algo mucho más poderoso: la sangre de Jesucristo, el Cordero perfecto que fue sacrificado una vez y para siempre. Tú puedes declarar esa sangre sobre tu hogar. Puedes decir: Señor Jesús, cubro esta casa con tu sangre preciosa. Que ningún mal entre aquí, que ninguna enfermedad toque a mi familia, que ninguna maldición caiga sobre este techo. Que tu sangre nos proteja, nos guarde, nos sane y nos prospere. Escúchame bien, Dios quiere que tu hogar sea diferente. Quiere que cuando la gente entre a tu casa sienta la presencia de Dios, que perciba la paz, que note algo especial, algo sobrenatural. Y eso solo se logra cuando tú, como cabeza espiritual de tu familia, tomas autoridad y consagras ese lugar a Dios. No es suficiente con ir a la iglesia los domingos, no es suficiente con orar de vez en cuando. Tu hogar necesita una ministración constante, una cobertura diaria, una declaración poderosa de la palabra de Dios. Ahora, hablemos de la armonía. ¿Cuántos hogares conoces donde reina la paz? Pocos, ¿verdad? Porque el enemigo sabe que si divide a la familia, los destruye a todos. Por eso mete cizaña, discordia, pleitos por cualquier cosa. Pero mira lo que dice la palabra en el Salmo 133, versículo 1. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y el versículo 3 dice: porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. ¿Ves? La armonía no es opcional, es necesaria para que la bendición de Dios fluya. Cuando hay unidad en el hogar, Dios ordena bendición. Cuando hay amor, respeto y paz entre esposos, entre padres e hijos, entre hermanos, el cielo se abre y la provisión de Dios desciende como lluvia. Pero la armonía no llega por casualidad. Hay que trabajarla, hay que orar por ella, hay que declararla. Tienes que hablar palabras de vida sobre tu familia. No maldiciones, no quejas, no palabras de muerte. La Biblia dice en Proverbios 18:21, la muerte y la vida están en poder de la lengua. ¿Qué estás declarando sobre tu hogar? ¿Qué estás hablando sobre tu esposo, sobre tu esposa, sobre tus hijos? Porque tus palabras tienen poder creador. Si dices: mis hijos son rebeldes, mi esposo es un inútil, en esta casa nunca hay dinero, eso es exactamente lo que vas a cosechar. Pero si declaras: mis hijos son bendecidos, son sabios, caminan en los caminos de Dios, mi matrimonio es fuerte, está protegido, está lleno del amor de Cristo, en esta casa hay provisión, hay abundancia, porque servimos al Dios de la multiplicación, entonces verás el cambio. Y ahora te hablo de la abundancia. Dios no es un Dios de escasez, Dios es un Dios de abundancia. Jesús vino para que tengamos vida y vida en abundancia, dice Juan 10:10. Pero muchos cristianos viven en pobreza porque no entienden los principios de la bendición financiera. Escúchame, Dios quiere prosperar tu hogar, pero tú tienes que abrir las puertas espirituales de la abundancia. ¿Cómo? Primero, siendo fiel en los diezmos y las ofrendas. Malaquías 3:10 lo dice clarito: traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa,
Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. ¿Ves? Dios no te está pidiendo el diezmo porque necesite tu dinero. Lo está pidiendo porque quiere que confíes en Él, porque quiere abrir las ventanas de los cielos sobre ti. Segundo, tienes que sembrar. La Biblia dice en Lucas 6:38, dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Si quieres cosechar abundancia, tienes que sembrar generosidad. Si quieres que Dios multiplique en tu casa, tienes que ser de mano abierta, no de mano cerrada. Dios honra a los que honran su obra, a los que dan con alegría, a los que siembran en buena tierra. Y tercero, tienes que declarar bendición sobre tus finanzas. No maldigas tu situación económica. No te quejes de lo poco que tienes. Agradece a Dios por lo que ya te ha dado y declara que viene más. Filipenses 4:19 dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Créelo, decláralo. Confiesa con tu boca que tu Dios es grande, que tu Dios es poderoso, que tu Dios no te va a dejar en necesidad. Ahora voy a darte algo muy práctico. Quiero que esta misma semana hagas un recorrido de oración por tu hogar. No importa si vives en una casa grande o en un cuartito, no importa si es tuya o rentada, ese es tu territorio y Dios te ha dado autoridad sobre él. Vas a preparar un poco de aceite. Puede ser aceite de oliva o aceite vegetal, da lo mismo. Lo importante es que lo consagres en oración. Di, Señor, aparto este aceite para tu servicio, lo unjo con el poder de tu Espíritu Santo, que sea instrumento de bendición, de sanidad y de protección. Luego, con ese aceite, vas a caminar por cada habitación de tu casa. Empiezas por la entrada principal. Ahí, en el marco de la puerta, haces una pequeña señal con el aceite, puede ser una cruz, y declaras en voz alta, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, consagro esta entrada. Que solo entre lo que viene de Dios, que esta puerta sea guardada por los ángeles del Señor, que todo mal sea bloqueado y toda bendición sea bienvenida. Declaro que por esta puerta entra provisión, entra paz, entra salud, entra prosperidad, y saldrá todo lo que no es de Dios, la enfermedad, la escasez, la división, el pecado. En el nombre de Jesús. Amén. Vas a pasar a cada cuarto. En las recámaras, declara descanso, protección en el sueño, sueños proféticos, restauración física y emocional. En la cocina, bendice los alimentos, declara que nunca faltará el pan en tu mesa. En la sala, declara que será lugar de comunión familiar, de risas, de buenos momentos. Si tienes un lugar de oración o altar, consagra ese espacio como lugar santo donde Dios se encuentra contigo. Y si tienes un negocio en casa o una oficina, unge esa área declarando prosperidad, creatividad, ideas divinas, contratos favorables. Mientras haces esto, puedes orar el Salmo 91. Es el salmo de protección por excelencia. Dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora, con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. Declara ese salmo sobre tu hogar, que sea tu confesión diaria. También puedes tomar agua y bendecirla en oración. Sí, agua común y corriente. La consagras diciendo, Padre Celestial. Esta agua representa purificación, limpieza, vida. La bendigo en el nombre de Jesús.
y la uso como símbolo de tu Espíritu Santo que limpia, que renueva, que santifica. Luego rocías esa agua por tu casa, declarando que esta casa sea limpiada de toda contaminación espiritual, que salga toda opresión, toda atadura, todo espíritu de enfermedad, de pobreza, de división, y que venga el Espíritu de Dios a llenar cada espacio con su presencia gloriosa. Ahora bien, esto no es un ritual mágico, no es que el aceite tenga poder en sí mismo, ni el agua. El poder está en la fe que tú ejerces, en la palabra que declaras, en el nombre de Jesús que invocas. La Biblia dice en Santiago 5, 14 y 15, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. ¿Ves? Es la oración de fe la que activa el poder de Dios, no el aceite en sí. Te quiero hablar también de la importancia de guardar tu hogar de la contaminación espiritual. Muchas veces, sin darnos cuenta, metemos cosas a nuestra casa que abren puertas a demonios. Puede ser música mundana que glorifica el pecado, pornografía, películas de terror que invocan espíritus malignos, objetos de brujería, ídolos, imágenes a las que se le rinde culto. Escúchame, si tienes algo en tu casa que no glorifica a Dios, sácalo, quémalo, destrúyelo, no lo regales, porque entonces estarás pasando la maldición a otra persona. Acuérdate de lo que hicieron los cristianos en Éfeso cuando se convirtieron. Hechos 19 dice: Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Ellos no vendieron esos libros, ni los guardaron. Los quemaron, porque entendieron que esas cosas abrían puertas al enemigo. Revisa tu casa. ¿Tienes amuletos? ¿Tienes piedras de buena suerte? ¿Tienes figuras de santos a los que les pides favores? Hermano, hermana, nuestra fe está en Cristo solamente. A Él oramos, a Él adoramos, de Él esperamos todo. Deuteronomio 5:7 dice: No tendrás dioses ajenos delante de mí. Limpia tu hogar de todo ídolo, de toda práctica que no sea bíblica. Y cuando lo hagas, declara: Señor Jesús, te pido perdón por haber permitido estas cosas en mi casa, renuncio a ellas. Las saco de mi vida y declaro que solo tú eres mi Dios, mi Salvador, mi proveedor, mi protector. También cuida mucho con quién permites entrar a tu hogar. No todas las personas traen buena energía espiritual. Hay gente que llega a tu casa cargada de envidia, de negatividad, de maldición, y si tú no estás espiritualmente alerta, esa persona puede contaminar la atmósfera de tu hogar. Por eso la Biblia nos dice en Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y ese cuidado incluye guardar tu casa, tu familia, tu espacio. Ora antes de que alguien entre a tu hogar. Declara cobertura. Y si sientes que alguien dejó una energía pesada, ora inmediatamente. Declara la sangre de Cristo sobre tu casa. Pide al Espíritu Santo que limpie, que restaure la paz. No tengas miedo. Tú tienes autoridad en Cristo. Tú tienes el poder de atar y desatar. Mateo 18:18 dice: Todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Usa esa autoridad. Ahora quiero que entiendas algo poderoso. Cuando bendices tu hogar, no solo estás protegiéndolo, también lo estás convirtiendo en un faro de luz. Tu casa puede ser testimonio para tus vecinos, puede ser refugio para los que sufren, puede ser lugar donde Dios obra milagros. Imagínate que alguien llegue a tu puerta en necesidad y encuentre paz, encuentre ayuda, encuentre a Cristo. Eso es lo que pasa cuando tu hogar está consagrado a Dios. Se convierte en extensión de la iglesia, en altar donde se ministra vida. Hebreos 13:2 nos dice:
No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Tu casa puede ser instrumento de bendición para muchos. Pero primero tienes que asegurarte de que esté en orden espiritual, de que sea un lugar donde Dios se sienta bienvenido, donde su presencia habite. Déjame contarte algo. Había una familia que vivía en constante conflicto. Peleas todos los días, gritos, falta de dinero, enfermedades raras, nada les salía bien. Un día, un siervo de Dios visitó esa casa y discernió que había objetos de brujería escondidos. La familia ni siquiera sabía que estaban ahí, los habían dejado los inquilinos anteriores. Sacaron esas cosas, las quemaron, oraron por cada rincón de la casa, ungieron con aceite, declararon la palabra y, hermano, te digo que en cuestión de semanas todo cambió. Llegó la paz, llegó el trabajo, llegó la sanidad. ¿Por qué? Porque cerraron las puertas al enemigo y abrieron las puertas a Dios. Eso mismo puede pasar en tu hogar. No importa cuánto tiempo lleves sufriendo, no importa cuán difícil se vea la situación. Cuando tú tomas autoridad espiritual, cuando declaras la palabra con fe, cuando consagras tu casa a Dios, todo cambia. El Salmo 127, versículo 1 dice: Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Necesitas que Dios sea el fundamento de tu hogar, que Él sea el centro, que todo gire alrededor de su voluntad, de su palabra, de su amor. Y parte de bendecir tu hogar es establecer hábitos espirituales en familia. Ora con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos. Lean la Biblia juntos. Canten alabanzas. Hagan de su casa un lugar donde se respira adoración. Porque cuando la familia adora junta, se une. Cuando la familia ora junta, se fortalece. Y cuando la familia lee la palabra junta, crece en sabiduría y en gracia. Imagínate esto. Cada mañana, antes de que todos salgan a sus actividades, se toman 5 minutos para orar juntos. Declaran protección, bendición, favor divino. Oran por las tareas del día, por el trabajo, por la escuela. Y cada noche, antes de dormir, se vuelven a reunir para agradecer a Dios, para entregar las preocupaciones, para pedir perdón si hubo ofensas. ¿Te imaginas el impacto que eso tendría en tu familia? Sería transformador, sería revolucionario. Efesios 6:4 dice: Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Parte de criar a tus hijos en el Señor es enseñarles a orar, a confiar en Dios, a vivir en santidad, y la mejor enseñanza es el ejemplo, que ellos te vean orando, que te vean leyendo la Biblia, que te vean adorando, que te vean viviendo lo que predicas, porque los hijos aprenden más de lo que ven que de lo que escuchan. Ahora, déjame decirte algo sobre la abundancia que Dios quiere derramar en tu hogar. No es solo abundancia material, aunque eso también está incluido. Es abundancia de gozo, de paz, de salud, de amor, de propósito. Es vivir en la plenitud de lo que Dios diseñó para ti. Y esa abundancia viene cuando alineas tu vida con los principios del reino. Jesús dijo en Mateo 6:33, Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Qué cosas? Las cosas materiales, el vestido, el alimento, la provisión. Dios sabe lo que necesitas. Pero primero tienes que buscar su reino, su voluntad, su propósito. Y cuando lo hagas, Él se encargará de suplir todo lo demás. Hay gente que pone su fe en el dinero, en el trabajo, en sus propias fuerzas, y viven estresados, angustiados, preocupados. Pero el Hijo de Dios, la hija de Dios que confía en su Padre Celestial, vive en paz, porque sabe que Dios cuida de los suyos. Filipenses 4, 6 y 7 dice:
Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Tienes necesidades en tu hogar? Llévalas a Dios en oración, no con duda, no con miedo, sino con fe, con confianza, sabiendo que Él te escucha, que Él te ama, que Él tiene el poder para cambiar tu situación. Y mientras esperas la respuesta, alábalo. Dale gracias por anticipado, porque la alabanza es arma de guerra, es declaración de fe, es manifestación de que tú crees que Dios ya está obrando a tu favor. Quiero que entiendas que la bendición de Dios sobre tu hogar no depende del tamaño de tu casa ni de cuánto dinero tengas en el banco. Depende de tu obediencia, de tu fe, de tu relación con Él. He visto hogares humildes, casitas sencillas, donde habita la gloria de Dios de manera poderosa. Y he visto mansiones lujosas donde reina la oscuridad porque Dios no es bienvenido ahí. No se trata de lo que tienes, se trata de a quién sirves. Josué 24:15 dice: «Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová». Esa debe ser tu declaración. No importa lo que otros hagan, no importa lo que esté de moda, tú y tu casa servirán a Jehová. Y esa decisión trae consecuencias eternas, trae bendición generacional. Cuando tú estableces a Dios como Señor de tu hogar, estás marcando a tu familia para bien. Estás rompiendo maldiciones del pasado. Estás abriendo puertas de bendición para tus hijos, para tus nietos, para las generaciones que vienen. Porque la Biblia dice en Éxodo 20:6 que Dios hace misericordia a millares, a los que le aman y guardan sus mandamientos. ¿Ves? Tu obediencia no solo te beneficia a ti, beneficia a los que vienen detrás de ti. Ahora, escúchame bien. Bendecir tu hogar no es un evento de una sola vez. Es un estilo de vida. Es algo que haces constantemente. Cada día, cada semana, declaras bendición. Cada vez que sientes opresión espiritual, tomas autoridad. Cada vez que el enemigo intenta meter división, oras. Cada vez que viene escasez, declaras la provisión de Dios. Es una guerra espiritual constante, pero es una guerra que ya está ganada porque Cristo venció en la cruz. Primera de Juan 3:8 dice: «Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo». Jesús ya destruyó el poder del enemigo, ya le quitó las llaves de la muerte y del infierno, ya lo derrotó completamente. Y ahora tú, como hijo de Dios, tienes acceso a esa victoria. Tienes el derecho legal, espiritual, de echar fuera demonios, de sanar enfermos, de declarar bendición. Úsalo. No seas pasivo. No te quedes sentado esperando que Dios haga todo. Levántate, toma tu autoridad y pelea la buena batalla de la fe. Te voy a dar una oración modelo que puedes usar cada día para bendecir tu hogar. Puedes adaptarla, personalizarla, pero aquí está la estructura. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, vengo ante ti para declarar bendición sobre mi hogar. Cubro esta casa con la sangre de Cristo. Declaro que aquí habita tu presencia, que tus ángeles acampan alrededor de nosotros, que ningún mal nos toca. Ato todo espíritu de enfermedad, de pobreza, de división, de rebelión, y desato bendición, salud, prosperidad, paz, unidad, amor. Declaro que mi familia camina en tus caminos, que mis hijos son enseñados por ti y grande es su paz, que mi matrimonio es fuerte, protegido por tu amor, que en esta casa nunca faltará el pan, nunca faltará tu provisión. Declaro que somos cabeza y no cola, que estamos arriba y no abajo, que todo lo que hacemos prospera porque estamos plantados junto a corrientes de aguas.
Gracias, Señor, porque tú eres fiel, porque tus promesas son sí y amén. En el nombre poderoso de Jesús, amén. Esa oración, cuando la haces con fe, mueve el cielo, activa los ángeles, cierra puertas al enemigo y abre ventanas de bendición sobre tu vida. Créelo, porque Marcos 11:24 dice: por tanto os digo, que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. La clave está en creer, no en dudar, no en preguntarte si Dios te va a responder, sino en saber que Él ya escuchó, que Él ya está obrando, que la respuesta ya viene. Y mientras esperas, mientras declaras, mientras bendices tu hogar, mantén tu fe firme, porque habrá momentos en que parezca que nada cambia, momentos en que la situación se vea igual o hasta peor. Pero no te dejes engañar por lo que ves, camina por fe, no por vista. Segunda de Corintios 5:7 lo dice: la fe no se basa en lo que se ve, sino en lo que Dios ha prometido. Y Él prometió que nunca te dejaría ni te desampararía, prometió que supliría todas tus necesidades, prometió que su gracia es suficiente. Aférrate a esas promesas. Quiero que sepas que Dios está comprometido con tu familia. Él diseñó la familia desde el principio. Él la estableció como la institución más importante de la humanidad y Él pelea por ella. Por eso el enemigo la ataca tanto. Por eso vemos tantos divorcios, tanta rebelión de hijos, tanta confusión de roles. El diablo sabe que si destruye la familia, destruye la sociedad. Pero tú no vas a permitir que eso pase en tu casa. Tú vas a ser un guardián, un guerrero de oración, un defensor de tu familia. Te voy a decir algo que tal vez te sorprenda. Tu hogar puede convertirse en lugar de milagros. Sí, milagros. Porque donde está la presencia de Dios, lo imposible se vuelve posible. He visto hogares donde Dios ha sanado matrimonios al borde del divorcio. He visto hijos rebeldes que regresaron a los caminos del Señor. He visto deudas sobrenaturalmente canceladas. He visto casas pagadas cuando no había forma humana de hacerlo. He visto familias restauradas, reconciliadas, transformadas por el poder de Dios. Y lo mismo puede pasar en tu casa, pero necesitas creerlo. Necesitas declararlo, necesitas vivirlo, porque la fe sin obras está muerta, dice Santiago 2:20. No basta con desear que las cosas cambien, tienes que actuar en fe, tienes que hacer tu parte, y tu parte es orar, declarar, consagrar, vivir en obediencia, confiar en Dios. Ahora llegó el momento de que tomes una decisión, de que digas: hoy, en este día, consagro mi hogar al Señor. Hoy declaro que aquí gobierna Cristo. Hoy abro las puertas del cielo sobre mi familia. Hoy cierro las puertas al enemigo. Y de aquí en adelante mi casa será diferente porque Dios habitará en ella. Si estás listo, si estás lista para dar ese paso de fe, quiero que ahora mismo hagas una oración conmigo. No importa dónde estés, no importa si estás solo o acompañado. Lo importante es que lo hagas con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fe. Vamos a orar juntos. Señor Jesús, hoy vengo ante ti reconociendo que sin ti nada puedo hacer. Te pido perdón por haber descuidado mi hogar espiritualmente. Perdón por haber permitido que cosas que no te glorifican entraran a mi casa. Perdón por no haber tomado mi autoridad como debía. Hoy, en este momento, renuncio a todo lo que no viene de ti. Renuncio a la incredulidad, al miedo,